Buenas noches y muchas bendiciones. En esta noche estaremos hablando sobre las 7 iglesias en nuestra serie de los tiempos finales. Antes de comenzar, quisiera aclarar que esta es nuestra versión, nuestra interpretación como iglesia sobre el tema de las 7 iglesias, y le exhortamos a que cada cual, dentro de su relación con Dios, escudriñe las Escrituras. En Apocalipsis 1, versículos 4 al 5, Juan escribe lo siguiente: del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos levantó de nuestros pecados con su sangre. ¿A quién va dirigido este mensaje? Este mensaje iba dirigido a 7 iglesias en Asia Menor, las cuales son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Como pueden ver en el mapa, las iglesias se encontraban en Asia Menor, en lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Pero quiénes eran estas iglesias? Eran congregaciones locales de Asia, siendo la más conocida Éfeso, fundada por el apóstol Pablo. En ese tiempo, Dios escogió estas 7 iglesias particularmente, pero eran muchas más iglesias en el área de Asia. Se hace referencia al área más que a una iglesia individual. ¿Pero qué representan estas iglesias? Representan 7 iglesias o congregaciones de Asia en el momento de escribir la revelación. Son periodos de tiempo, periodos por los cuales ha vivido la iglesia y los tiempos en que vivirá la iglesia. También representan clases o tipos de iglesias, al igual que clases o tipos de individuos dentro de la iglesia. Es por esto que a esto podemos darle una aplicación tanto histórica, espiritual y profética. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Estos mensajes cortos e individuales de introducción a las 7 iglesias tenían como propósito fortalecer a los miembros de estas ciudades que se aferraran al camino de vida de Dios y que fueran recompensados en el futuro. El objetivo general de estas pequeñas introducciones de las iglesias era motivarlas por sus buenas acciones y llevarlos a arrepentimiento de sus malos actos si tenían, para poder recibir recompensa futura. Como vemos en Apocalipsis, se hace referencia al ángel de la iglesia, pero ¿quién era el ángel de esta iglesia? Consideramos que no se refiere a un ser espiritual o un individuo único, sino más bien al liderazgo de la iglesia a quien va dirigido el mensaje. Comencemos a ver cada una de estas iglesias. La primera de ellas, y de la cual contamos con mayor información, es la iglesia de Éfeso. Como datos generales de la iglesia de Éfeso, podemos decir que la iglesia fue fundada por Pablo, así como lo dice Hechos 20, versículos 17 al 38 y Hechos 19. Esta iglesia, luego de su fundación, fue pastoreada por Juan durante muchos años. Es de la más información que se tiene de ella. Un dato importante de esta iglesia es que ellos acogieron con agrado el mensaje del Evangelio. Se dio un mover especial en ese lugar del Espíritu Santo. Se realizaron milagros extraordinarios, sanidades, hasta liberaciones al orar por paño. Crecían y prevalecían poderosamente en la palabra de Dios. Pero también era una ciudad con muchos problemas espirituales. Como en toda iglesia donde hay un mover grande del Espíritu Santo, siempre hay oposición. Y Éfeso no era la diferencia. En este lugar los judíos se endurecieron y fueron incrédulos y maldijeron el Evangelio. Existían exorcistas ambulantes, practicaban la magia, eran sumamente idólatras, y esta ciudad tenía el templo de la diosa Diana. Eran guardianes de la diosa Diana y de Júpiter. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? En Apocalipsis 2:1 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
En Apocalipsis 2:2, Jesús hace referencia a las buenas obras de esta obra, diciendo así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En esta porción bíblica podemos ver que dentro de las cualidades buenas que tenía esta iglesia estaba su paciencia, su arduo trabajo, el celo santo, el discernimiento y la firmeza. En los tiempos en que Pablo se encontraba en la iglesia de Éfeso, ya él le había advertido de las cosas que iban a suceder. En Hechos 20, del 29 al 30, dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Luego de haber escuchado las palabras de Pablo, la iglesia de Éfeso se mantuvo firme. Esta era una iglesia que era siempre perseguida, tanto por falsos maestros, falsos apóstoles y los nicolaitas. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta que sus enseñanzas convertían en prácticas paganas que permitían a los cristianos participar en actividades inmorales. A pesar de la firmeza de esta iglesia, recibieron una reprensión. En Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué es el primer amor? El primer amor no es otra cosa que Jesús sea la prioridad en nuestras vidas, y este amor va sobre todos y todas las cosas. Lucas 14:26 dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesucristo nos habla que Él va sobre todas las cosas, aún nuestra familia. La vida espiritual implica una relación y acción. La corrección que Jesucristo trae a esta iglesia es la siguiente, que lo dice Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esta corrección busca primeramente llevar a la iglesia al arrepentimiento, para que entonces vuelva a sus primeras obras, a las obras que agradaban a Jesucristo. Esta corrección busca recordarle a la iglesia de dónde ha caído, para llevarla al arrepentimiento y vuelva a esas primeras obras. De la misma forma como Jesús le da la corrección, también le advierte sobre las consecuencias. En Apocalipsis 2:5 dice lo siguiente: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. De la misma forma que Dios le da una corrección y una consecuencia, asimismo le da una promesa si llega al arrepentimiento. En Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La siguiente iglesia es Esmirna. De esta iglesia no hay otra referencia bíblica en las Escrituras. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? En Apocalipsis 2:8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice: Esmirna era una iglesia pobre pero rica espiritualmente. En Apocalipsis 2:9 Jesús dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. A diferencia de Éfeso, esta iglesia no recibe ninguna reprensión o corrección. Esmirna recibe el siguiente consejo. En Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 3 días. Sé fiel hasta la muerte. Si esta iglesia se mantiene firme, recibió una promesa de Jesús. En Apocalipsis 2:10-11 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta iglesia recibió como promesa primeramente la corona de vida y que será librada de la segunda muerte. La siguiente iglesia es la iglesia de Pérgamo. Al igual que la iglesia de Esmirna, no hay datos generales sobre esta iglesia. Jesús se presenta a esta iglesia de la siguiente forma. Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice:
Jesús habla sobre las buenas obras de esta iglesia en Apocalipsis 2:13. Dice lo siguiente: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A pesar de que la iglesia de Pérgamo se encontraba rodeada de idolatría y paganismo, esta iglesia siempre retuvo el nombre de Jesús y nunca negó su fe. La reprensión que recibió esta iglesia se encuentra en Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dentro de esta iglesia había muchas personas que retenían la doctrina de Balaam, que comían cosas sacrificadas a los ídolos, que practicaban la fornicación y también practicaban la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de Balaam es la enseñanza que busca con toda intención que se violenten los decretos de Dios, la justicia divina y los principios de santidad, para que eso sirva de piedra de tropiezo y caigan en maldición. La corrección para esta iglesia se encuentra en Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta corrección primeramente busca el arrepentimiento de la iglesia y que dejen las falsas doctrinas, la fornicación y la comida dedicada a los ídolos. Si esta iglesia no se aparta de estas prácticas, tiene como consecuencia lo que dice Apocalipsis 2:16. Pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, siendo esto un castigo por daño colateral por permanecer con ellos. Pérgamo recibe la siguiente promesa. En Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito su nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La siguiente iglesia es Tiatira. Solo tenemos como dato que era la ciudad de Lidia. Solo tenemos el dato en el libro de los Hechos que esta ciudad era de Lidia. Algunos teólogos consideran que Lidia llevó el mensaje a su ciudad de origen y comenzó la iglesia. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? Apocalipsis 2:18 dice: y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice: ¿cuáles eran las buenas obras de esta iglesia? Apocalipsis 2:19 dice: yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En esta iglesia abundaba el amor, permanecía en la fe, daba el servicio con paciencia y mucho crecimiento espiritual. La reprensión de Jesús para esta iglesia se encuentra en Apocalipsis 2, versículo 20 al 24. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Quién era esta Jezabel? Era una mujer de la iglesia de Tiatira. Así como la Jezabel del Antiguo Testamento llevó a la iglesia a la inmoralidad sexual, practicar el paganismo y no quiere arrepentirse de su fornicación. Como corrección, Dios le pide a esta iglesia que se aleje de su inmoralidad sexual y se aleje del paganismo. Esto conlleva una consecuencia que es un daño colateral. En Apocalipsis 2:22 nos dice: gran tribulación a los que con ella adulteran. Dios aconseja a esta iglesia en Apocalipsis 2:24 y 25, diciendo: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Jesús promete a esta iglesia lo siguiente, Apocalipsis 2, versículos 26 al 29.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia recibe dos promesas: autoridad sobre las naciones y que se le dará la estrella de la mañana. La siguiente iglesia es la iglesia de Sardis. De esta iglesia no hay muchos datos, y Jesús se presenta de la siguiente manera. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Esta es una iglesia que no recibió ningún tipo de elogios por sus buenas obras, y recibe la siguiente reprensión. En Apocalipsis 3, versículo 1 al 2 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta era una iglesia que aparentaba estar viva, pero realmente estaba muerta, y las cosas estaban por morir. Dios corrige esta iglesia en Apocalipsis 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. La corrección para esta iglesia, al igual que las otras iglesias, primeramente llamaba al arrepentimiento, a que se mantuviera vigilante y valorara lo que Dios le había dado, y afirmar las otras cosas que están para morir. Cabe mencionar que esta iglesia, aunque estaba muerta espiritualmente, permanecía un remanente fiel dentro de esta iglesia. Si vemos a Apocalipsis 3:4, dice lo siguiente: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En la corrección de esta iglesia suena más como un castigo que una corrección. Apocalipsis 3, versículo 3 dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dios habla sobre la promesa para esta iglesia en Apocalipsis 3, versículos 5 al 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como vieron en el versículo anterior, esta iglesia recibió 3 promesas. Primero, que será vestido de vestiduras blancas, que su nombre estará escrito en el libro de la vida, y que Jesús confesará su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. La siguiente iglesia es la iglesia de Filadelfia. Sobre esta iglesia no hay muchos datos, y Jesús se presenta de la siguiente forma. En Apocalipsis 3, versículo 7 dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Las buenas obras de esta iglesia se encuentran en Apocalipsis 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dentro de las cualidades de esta iglesia se encontraba que habían guardado fielmente la palabra de Dios y nunca negaron su nombre. Esta iglesia no tiene ninguna reprensión o corrección, pero sí recibe un consejo. El consejo se encuentra en Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El consejo para esta iglesia simplemente es que retenga lo que tiene. ¿Qué promesa recibió esta iglesia? Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia recibe 3 promesas. La guardará de la hora de la prueba, la hará columna del templo de Dios, y Jesús dice que escribirá sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios, su nuevo nombre. La siguiente iglesia es la iglesia de la Odisea. Como dato general de esta iglesia podemos mencionar que esta iglesia es mencionada en Colosenses 4, versículos 15 al 16, y también recibió una carta que fue intercambiada luego con la iglesia de Colosas. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia?
Apocalipsis 3:14 dice: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice. Esta iglesia no recibe ningún tipo de elogio, pero sí una reprensión. En Apocalipsis 3, versículos 15 al 17 dice lo siguiente: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La represión de Dios para esta iglesia es que era una iglesia tibia y se creía autosuficiente. Como corrección, Dios le dice lo siguiente en Apocalipsis 3, versículos 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Son 4 las correcciones que recibe esta iglesia. Primero es un llamado de arrepentimiento, que cambie sus acciones, que observe lo que realmente tiene valor y sea celoso con las cosas de Dios. La promesa para esta iglesia está en Apocalipsis 3, 20 al 22. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El castigo consecuencia para esta iglesia es que se va a descubrir la vergüenza de su desnudez. Como vimos en el tribunal de Cristo anteriormente, nuestra vestidura representa nuestras acciones justas, y al parecer esta iglesia no tenía ninguna. Esta iglesia recibe como promesa sentarse en el trono de Dios, corregir nuestros actos, arrepentirnos para recibir las bendiciones de Dios. Luego de evaluar las características de estas iglesias, los invito a que nos evaluemos cada uno de nosotros como individuos, como iglesias, para así arrepentirnos y recibir las promesas de Dios. Los invito a que permanezcan con nosotros porque en breve comienza nuestro culto de oración. Buenas noches y bendiciones.